Hola con todos y con todas, sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más del grupo de trabajo del Instituto Internacional de Investigaciones Afrodescendientes, INAFRO. El día de hoy tendremos una jornada de trabajo en la cual vamos a recibir a una persona investigadora que trabaja temas afrodescendientes que va a contribuir a su aporte a la reflexión y el aprendizaje de estudios afro-latinoamericanos. Bien, como parte del grupo de trabajo de INAFRO, cada mes presentamos a una investigadora, a una persona o investigador que está haciendo algún trabajo enriquecedor, que contribuya mucho al estudio del pensamiento afrodescendiente en temas de educación, salud, trabajo, participación y muchos temas que tengan relevancia para poder aprender sobre estos temas y enriquecer mucho el debate con miras a poder tener políticas públicas que puedan enriquecer el desarrollo de nuestra población. Muy bien, así que sean bienvenidos y bienvenidas a la sesión 2 del grupo de trabajo de INAPO. El día de hoy nos acompaña Milagros de la Cruz. Voy a leer su perfil. Ella es Milagros Betina de la Cruz Yucra, bachiller en Ciencias de la Comunicación, especializada en herramientas digitales, diseño gráfico, facilitación de grupos y asesoría educativa a estudiantes y docentes en temas relacionados a liderazgo, identidad, habilidades sociales y habilidades comunicativas. Actualmente, Milagros de la Cruz es candidata a magíster en docencia superior de la Universidad Ricardo Palma en Lima. Ella es peruana y el día de hoy nos va a comentar es un tema muy relevante que aporta a la educación superior en poblaciones y pueblos afrodescendientes. Entonces vamos a tener un espacio de 20 minutos para escuchar a Milagros de la Cruz, sus reflexiones y su investigación, y después de ello daremos paso a una sesión de reflexiones, de comentarios y de preguntas sobre su investigación. ¿Ok? Bien, entonces, sin más preámbulos, Milagros de la Cruz, bienvenida a este espacio de grupo de trabajo, a esta sesión, y tienes contigo el uso de la palabra. Vale, gracias, Jorge. Hola a todos y todas. Bueno, soy Milagros de la Cruz, soy candidata a magíster en docencia superior y mi investigación se basa principalmente en una propuesta, en crear una guía docente para contrarrestar el racismo hacia los afrodescendientes en las instituciones de educación superior. ¿Qué conlleva las instituciones de educación superior, por lo menos aquí en Perú? Las universidades, los institutos, los centros pedagógicos y los centros técnicos. Hablar de racismo, especialmente en educación, es un tema muy complejo, porque el racismo en la educación va desde los niveles muy iniciales, desde inicial, primaria, secundaria, y todavía se fortalece más en las instituciones de educación superior. Entendemos el racismo como una ideología de supremacía, como parte de un conjunto de ideas que se aprenden, pero se aprenden a través de esos agentes socializadores como la familia, como la iglesia, como las escuelas, como las instituciones de educación superior y otros espacios donde también existe una interacción. En el sistema de educación superior, especialmente en las universidades e institutos, sabemos que conviven muchas personas, docentes, estudiantes, personal de seguridad, personal administrativo, personal técnico, y cada uno de ellos posee diferentes ideas y creencias y representaciones sociales, así como costumbres, ya sea representaciones o ideas hacia determinadas poblaciones, en este caso hacia población afrodescendiente, o a sus propias identidades. Cuando hablamos de racismo en estas instituciones, existe un instituto que estudia la educación superior, que es el IESALC, que es el Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe de la UNESCO, que ellos dan a entender cómo se manifiesta este racismo, especialmente hacia población afrodescendiente. Entendemos que en América Latina conviven muchos grupos culturales y muchos grupos étnicos. Entre ellos, los más vulnerados son los pueblos indígenas, los pueblos amazónicos y los pueblos afrodescendientes. ¿Por qué cuando hablamos de pueblos afrodescendientes vemos
que el racismo es mucho más arraigado, porque son casi 2 siglos en los cuales se ha llevado un proceso, han pasado aquellos que fueron traídos de sus propios reinos y de sus propias tierras al Perú y América Latina, se pasó un proceso de esclavitud. Pese a que se abolió la esclavitud casi en el siglo XIX, los afrodescendientes no son libres hasta ahora. ¿Por qué? Porque en esa época los africanos y los descendientes de africanos eran cosas, eran objetos, eran vendidos, eran simplemente cambio de dinero. Y cuando se abole la esclavitud, entre comillas, simplemente pasan a ser nada, porque ni siquiera son incluidos dentro de los planes para construir una nación. Simplemente son dejados a su suerte, ustedes ven qué hacen, y no son incluidos en las políticas públicas dentro de América Latina e incluso en Perú, sino hasta a partir del año 2000, que las organizaciones civiles empiezan a movilizarse y pedir al Estado, a los estados que garanticen los derechos de las personas afrodescendientes. Daniel Mato es un investigador de la IESALC, y en la IESAL identifican diversas formas de racismo dentro de las universidades. Por ejemplo, la falta de políticas públicas que permitan el acceso y la permanencia de los estudiantes afrodescendientes. Y ahí incluso se consiguen más investigaciones. ¿Por qué las personas afrodescendientes, los jóvenes afrodescendientes, no acceden a la educación superior? O incluso, ¿por qué no permanecen y continúan sus estudios? En Perú, según el último censo nacional del 2017, se da que el 12% de jóvenes afroperuanos, de personas afroperuanas, accede a la educación superior, pero solo un 5.7 llega a culminar y es profesional, siendo un 6.1 en educación técnica. Entonces, eso es un grave problema a comparación de otras poblaciones como las indígenas o los que se consideran, entre comillas, mestizos. Otro de los grandes problemas es ese sistema hegemónico eurocéntrico que tenemos que no incluye a las diversidades, que no incluye a los pueblos. Los conceptos que se enseñan en las instituciones de educación superior están conversos de bibliografías, de textos, de contenido que no se acerca en muchas ocasiones a la propia realidad. E incluso dentro de un país se ve cuando la educación está centralizada dentro de una ciudad y la universidad no es descentralizada, no se enseñan los saberes de los alrededores o de los pueblos que están en esa propia ciudad. Otro de estos problemas del racismo es la ausencia de datos estadísticos. Si en nuestros censos, por ejemplo, en ese censo del 2017 aquí en Perú, se realizó la autoidentificación étnica, es decir, había un casillero donde tú podías identificarte como afrodescendiente, o en otro caso, las categorías que se utilizaron en la colonia y que todavía se siguen utilizando, como el sambo, mestizo, mulato, moreno. Tal como se realizó en ese censo, es posible realizarlo en las instituciones de educación superior. No hay estadísticas de cuántos estudiantes indígenas hay, de cuántos estudiantes afrodescendientes hay, de cuántos estudiantes de la Amazonía hay, cuántos estudiantes blancos hay o asiáticos hay. No hay estadísticas. Y sin estadísticas tampoco se pueden crear programas o actividades que puedan favorecer a la verdadera inclusión e interculturalidad de la que tanto se logra hablar y que voy a explicar un poco más adelante. También otro problema es la falta de capacitación docente. Sabemos que los docentes son aquellos que facilitan el aprendizaje y en muchas ocasiones son aquellos que naturalizan y siguen con la continuidad del racismo en las aulas y con las prácticas discriminatorias hacia los estudiantes. He conocido docentes, quizás en mi etapa universitaria, que me han dicho, Zambita, ven. Y es como que yo tengo un nombre, ¿por qué me tienes que decir Zambita? O quizás hay discusiones en cursos de historia cuando solo se muestra al afrodescendiente como esclavizado y no se muestra a los héroes afrodescendientes que lucharon para la construcción de un país. Y eso también es necesario, capacitar a esos docentes. Hay falta de representación de docentes afrodescendientes. Cuando uno desea hacer una investigación afrodescendiente en muchas ocasiones, no hay asesoría de parte de personas que realmente estudian los pueblos afrodescendientes. Y eso se concibe como una barrera para poder realizar una investigación en muchas ocasiones. Y otro problema dentro de estas prácticas racistas es la discriminación, la naturalización de esos prejuicios, de esos estereotipos, de esos microracismos que quizás en la sociedad se dan de forma muy solapada, es decir, se da de forma oculta, lo que llamamos racismo oculto, que simplemente es un comentario o, por ejemplo, por el cabello, ¿te puedo tocar el cabello? O un estereotipo, un prejuicio que todos por ser
bueno, negros, tenemos que saber cocinar, saber bailar, saber cantar o ser deportistas. Y a veces nos cosifican y nos reúnen en una serie de estereotipos que solo se relacionan al folclorismo. Así como también hay frases que se dieron a través de medios de comunicación en algún tiempo acá en Perú, que es, el negro solo piensa hasta las 12. Y que creo que en América Latina también se concibe esa frase. Y que lo que hace es minimizar los conceptos o la propia inteligencia de uno, que simplemente si te equivocaste después de las 12 y eres afrodescendiente, bueno, no eres nada, ¿no? Es un error. Y eso también es parte de estas prácticas que se dan, porque si bien se relaciona mucho la discriminación con el racismo no solo es discriminación. Otro de los problemas que también concibo dentro de la educación y que se concibe y que concibe Daniel Mato es la exclusión de los planes curriculares. La historia del pueblo afrodescendiente en muchos países, como en Perú, no está incluido en la educación superior. Se ha hecho un largo proceso y un largo esfuerzo para que pueda ser incluido en la currícula básica, que es educación primaria, secundaria, adolescentes y niños, pero en educación superior no está. No está ni siquiera los temas de educación antirracista, no está la historia afroperuana, no está los saberes ancestrales, no está la literatura afroperuana, conceptos que pueden ser enseñados a futuros profesionales. Es decir, a jóvenes que van a salir algún día de la universidad de acá 5 o 7 años a luchar y cambiar la realidad de su pueblo. Y su pueblo no es solo una población mayoritariamente que se identifica como mestiza, sino se concibe también como otras poblaciones. Y por último, la desvalorización de estas costumbres. Desvalorizar las costumbres ancestrales, el uso de las trenzas, el uso del turbante, los saberes medicinales, por ejemplo, sobre la religión incluso yoruba, que también se da y que muy poco se habla de ello. Estas son algunas de las manifestaciones de racismo. Entonces, conociendo que existen estas manifestaciones de racismo dentro de las instituciones de educación superior, nace este proyecto. Nace la idea de capacitar al docente, teniendo en cuenta que el docente es facilitador del aprendizaje dentro de las instituciones, es aquel que lleva la información y especialmente esta guía, este proyecto se da bajo un enfoque humanista. ¿Qué significa un enfoque humanista? Que el docente se preocupa por la formación integral, personal, social y crítica de su estudiante. Es decir, no solo va a ir a una clase a simplemente, la historia de los afrodescendientes es tal, la historia del Perú se concibió así, el lenguaje es así, y simplemente se va del aula. No, un enfoque humanista es que el docente se preocupe de sus estudiantes, se preocupe por su verdadera formación. Y en eso consiste esta guía. Esta guía es una guía ilustrada, es una guía infográfica que resume, que busca resumir toda esa bibliografía que se da hacia la población afroperuana, hacia los afrodescendientes específicamente. Y antes de esa guía se plantea un proceso. ¿Cuál es ese proceso? Entrevistar a jóvenes afrodescendientes. Porque no se puede dar la idea que si bien es una experiencia personal de racismo hacia mi persona, es necesario conocer la experiencia de otros jóvenes afrodescendientes que son estudiantes o que son ya profesionales de educación superior y que ya han egresado. Entonces, primero se planifica hacer estas entrevistas, conocer sus experiencias, conocer también las experiencias de los docentes, porque si la guía es para docentes, también es importante conocer qué opinan ellos acerca de estos temas de la interculturalidad. Luego de ello se plantea ya la guía, basada en un enfoque humanista y un enfoque de educación intercultural, pero basado en un modelo antirracista. ¿Qué significa? Entendemos que la educación intercultural es el respeto a las culturas, para fomentar el diálogo, la diversidad. Pero la educación intercultural no es igual para todas las poblaciones. Es diferente la educación intercultural para la población indígena, que lo que busca es conservar su lengua, que es el quechua, o el aymara u otras lenguas, y conservar sus saberes ancestrales, que eso normalmente se da en las universidades interculturales. Pero ¿qué ocurre con la población afrodescendiente, con el pueblo afrodescendiente? Que la educación intercultural no se basa en un segundo idioma, porque en la mayoría de casos no hay un segundo idioma. Los idiomas se perdieron. No hay un quechua, no hay un aymara, no hay un lukumi, no hay un lenguaje yoruba, no hay un idioma yoruba, no lo hay. Entonces, se tiene que basar en la principal problemática. Y la principal problemática de los afrodescendientes es el tema del racismo y la discriminación, la creación de estereotipos, la naturalización de estos prejuicios. Y en eso se debe basar esta educación intercultural bajo un modelo antirracista,
que es conservar la memoria de los pueblos afrodescendientes a lo largo del tiempo y revalorizar la propia cultura y a las propias personas que lucharon por esta construcción, que lucharon por nuestro país. Esta guía, ¿cómo se maneja? Lo pongo en ejemplo, para que se entienda un poco mejor. La guía primero se va a manejar bajo 3 criterios, que es un modelo teórico. ¿Qué implica un modelo teórico? Toda la teoría acerca de la población afroperuana, de una forma ilustrada, de una forma gráfica, que el docente pueda comprender y que pueda aprenderlo, porque lo primero que va a decir alguien que desconoce el tema afrodescendiente y que lo he escuchado en la lucha durante estos años, es que no hay racismo en el Perú, no hay racismo en América Latina, eres una acomplejada, tú te estás haciendo esas ideas, solo son bromas. ¿Para qué voy a enseñar sobre afrodescendientes? También voy a tener que enseñar sobre indígenas, amazónicos y otras poblaciones. Y no comprenden la necesidad de ejercer la interculturalidad dentro de las instituciones. Entonces se plantea este enfoque teórico, luego se da un enfoque didáctico con los recursos que pueden utilizar dentro de sus propias áreas o materias, y luego un enfoque práctico, donde a través de esas experiencias reunidas anteriormente gracias a los jóvenes afrodescendientes, estas experiencias se puedan resumir en casos en los cuales se pueda dar una solución. Entonces, si un docente es participante o, bueno, presencia un acto racista, un acto discriminatorio, tiene la solución ante esos problemas o cómo puede manejar la situación. E incluso cómo puede presentar proyectos a su propia universidad o a su propia institución para poder así ejercer una educación antirracista. Algo interesante que pasó durante esta investigación fue descubrir que dentro de la Universidad de Murcia en España, los estudiantes que están estudiando para ser docentes de primaria llevan un curso que se llama Educación Antirracista. Es decir, es una materia, así que lo llevan durante todo el ciclo. ¿Y cuán importante es ello? ¿Cuán importante es formar a estudiantes de docencia en educación antirracista? Pongo algunos ejemplos prácticos de la guía. Por ejemplo, primer caso, imaginemos que estamos en una clase de medicina. Ya se sabe, según estudios, que hay enfermedades que prevalecen en población afrodescendiente: diabetes, hipertensión, anemia. Si un doctor le enseña a sus estudiantes de que estas enfermedades prevalecen en población afrodescendiente, cuando el futuro médico vaya a un lugar donde hay mayoritariamente población afrodescendiente, por ejemplo en Perú, en el Carmen, que es un distrito donde hay mucha población afrodescendiente, puede hacer una campaña efectiva. No va a ser una campaña de osteoporosis, sino va a ser una campaña que permita identificar casos de hipertensión, casos de diabetes, y puede ser mucho más efectivo. En el caso de historia, hay héroes en la historia del Perú afroperuanos que han sido olvidados de los libros. El Grumete Merina, Catalina Buendía, Micaela Bastidas, que normalmente la representan como una mujer indígena cuando le decían la zamba, y era afroperuana, y eso no se ve en los libros de historia. Si formamos historiadores que conciban la historia afroperuana, estos historiadores van a poder replicar esa información dentro del ejercicio de su carrera, ya sea historiadores docentes, ya sea historiadores que están en los museos o en cualquier otro lugar. Van a poder replicar, porque si lo que queremos es incluir la historia afroperuana dentro de los currículos, debemos empezar por aquellos que replican la información. Y en este caso, por ejemplo, los historiadores. Otro caso interesante son los medios de comunicación. A veces decimos, hay racismo en la publicidad. Y sí, pues hay publicidades que son racistas, que poseen contenido discriminatorio, que a veces es oculto. Pero ¿quiénes están detrás de esos contenidos? Están estudiantes o profesionales que han salido de una universidad, que han estudiado en un instituto, que han estudiado acerca de semiótica, que han estudiado temas acerca de diversidad. Entonces, ¿cuán importante es, por ejemplo, ver el tema de cómo se da el racismo dentro de los medios de comunicación? Existen autores que hablan acerca de ello, que en los medios existe una invisibilización del pueblo afrodescendiente, que cuando hay visibilización o se da de forma estereotipada, mostrando, por ejemplo, solo en la cocina, o solo como lavanderas, o con blackface. Entonces, ¿por qué no enseñarlo a los propios estudiantes? Es por eso la necesidad de esta guía. Es una guía interseccional de diferentes materias que puede ser utilizada en diferentes materias, desde la literatura, desde la historia, desde la medicina, desde las comunicaciones. Y el objetivo es brindar este apoyo pedagógico, es brindar un apoyo
al docente es buscar que realmente se dé una educación antirracista en las instituciones de educación superior, que es lo que a veces muchos deseamos. Y este proyecto, creo que lo genial y lo bonito es que pasa desde la propia experiencia. Y a veces cuando investigamos, y he conocido muchos investigadores, que hacen una investigación solo por un título o solo por un grado. Es decir, la tesis solo queda en el archivo y no es utilizada para más. El objetivo de este guía es seguir un lineamiento de investigación. A largo plazo es la guía para los docentes. Y a un poco más de plazo es crear una plataforma que conciba la educación antirracista en las instituciones de educación superior. Es decir, que allí que se pueda subir la guía, que se pueda subir recursos, que se pueda crear materiales, yo soy comunicadora. Entonces, poder diseñar todo este paquete completo para que otras personas puedan utilizarlo, para que no solo sea replicado aquí en Perú, sino sea replicado en otros países. Porque la situación de Perú es una, pero en los demás países es muy similar. No se aleja tanto porque el racismo es igual. Eso es lo que se busca. Es genial estar aquí en realidad, poder exponer esta investigación. La investigación todavía se presenta aquí en un mes, el primer plan, y se desea culminar para diciembre. Todas estas dos partes, desde las entrevistas hasta la parte del diseño de la guía. Es una investigación proyectiva, es decir, solo se va a diseñar la guía, pero va a pasar por una evaluación. El objetivo de la evaluación es que pueda ser revisada por profesionales afrodescendientes de dichas materias, educadores, que puedan revisarla y que la puedan aprobar. Con ello se termina la investigación con respecto a la maestría y luego se busca generar proyectos. Un proyecto interesante que hace unos días me preguntaba una maestra que ya enseña en docencia, me preguntaba sobre la investigación y yo le estaba contando de qué trataba. Y ella me dijo, yo tengo un proyecto de reciclaje con alumnos de diseño. ¿Por qué no me das la guía cuando la termines y podemos hacer un proyecto? Y ella se imaginaba el proyecto de cómo, por ejemplo, en el caso de publicidad, cómo sus jóvenes, sus diseñadores, podían crear publicidades que no cayeran en estereotipos y prejuicios. Y cómo trabajar con pueblos afroperuanos, con pequeñas comunidades afroperuanas, con este tema del reciclaje para que puedan solventar gastos y que puedan mejorar su condición económica. Y eso me motivó mucho más a este proyecto, puesto que es necesario. No solo quiero que esta guía quede como un simple texto de ayuda o de bibliografía. Necesito y quiero y deseo que se pueda poner en práctica desde los proyectos, desde la información, desde si algún momento se logra incluir la educación antirracista como un curso de la universidad para docentes, para aquellos centros pedagógicos, porque la educación antirracista es necesaria desde los niveles básicos, desde inicial, desde primaria, desde secundaria. No se puede concebir en las instituciones de educación superior nada más. Y bueno, sin más que decirles, eh, gracias en realidad por la oportunidad de poder presentar el proyecto. Y nada, es seguir luchando cada uno desde nuestros espacios, desde nuestras experiencias propias para poder mejorar las condiciones de vida, no solo de nosotros, sino de nuestro pueblo, que es lo principal cuando nosotros ejercemos una profesión. Y nada, gracias. Bien, muchas gracias Mila por tus aportes, por tu intervención, por tu reflexión sobre este tema tan interesante para nuestro pueblo que es esta guía de educación superior para que las y los docentes sepan cómo abordar el tema de racismo, cómo abordar el tema de identidad y la cultura, ¿no? En estas relaciones sociales que son necesarias para no generar cuestiones de discriminaciones, de prejuicios y disminuir esos ataques que hay hacia nuestras poblaciones. Han sido una contribución muy valiosa que has hecho. Han habido mucho interés por parte de mucha gente sobre el tema y con ello te queremos agradecerte a ti y también agradecer a las personas que nos siguen a través de Facebook por su tiempo. Quiero que les quiero decir que van a haber más transmisiones en vivo, más invitados y invitadas que nos van a acompañar para exponer temas de mucha relevancia para nuestro pueblo y generar discusiones y argumentos muy interesantes para nuestras poblaciones.
Con ello vamos a dar finalizada la transmisión en Facebook y vamos a dar pase a la ronda de debate y de preguntas y reflexiones por parte de miembros de los equipos de grupo de trabajo. Muchas gracias.